Acabamos de salir de la semana de la PYME, en donde nos pudimos dar cuenta, nosotros acá mismo en el programa, con los distintos invitados. Recordemos que comenzamos la semana junto al subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Julio Pertusé, hablando de la importancia. Todo el mundo habla de la importancia que tienen la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo está desarrollándose este ecosistema tan importante para el desarrollo económico y social de nuestro país? ¿Cómo lo percibe la gente? Bueno, les quiero contar que vamos a compartir, yo diría esta es una primicia, a través de nuestro espacio. Gentilmente nuestro invitado, debo decir, va a estar filtrando parte de estos datos, pero ya con tranquilidad, porque ya se dieron a conocer oficialmente la semana pasada. Para los detalles, Mauro Grossi Pache, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, está con nosotros. Mauro, la verdad que muchas gracias por hacerte este tiempo, salir del aula para venir a compartir esta información. Bienvenido a CE Chile, ¿cómo estás? Alfredo, muchas gracias por la invitación. Como Escuela de Ingeniería Industrial y Facultad de Ingeniería, encantados de poder colaborar con tu programa y con la audiencia, compartiendo algunos datos de un reciente estudio que publicamos con respecto a la percepción ciudadana de las MIPYMES en nuestro país. Una pequeña radiografía de cómo el ciudadano de a pie, todos nosotros, vemos a las MIPYMES en términos de su aporte al empleo, sus condiciones de trabajo y en comparación a otras instituciones. Eso un poco en resumen y siéntete, por favor, en plena libertad de consultarnos absolutamente, sobre este estudio. Vamos a abrir la conversación. Lo primero que me llama la atención, fíjate, es haberse hecho el espacio para poder dedicar muchas horas, aquí me imagino de lo que ha significado esta encuesta, para ver cómo el ciudadano percibe a la MIPYME. ¿Por qué se genera la necesidad de crear este espacio, Mauro? Yo me atrevería a decir dos cosas. La primera, de forma permanente, con ASEXMA, la Facultad de Ingeniería, han venido trabajando para ir vinculando los desarrollos de la facultad con las pequeñas y medianas empresas, y esto ha ido creciendo. Hoy día es ASEXMA Chile y Convergencia de Gremios PYME y Cooperativa, pero parte con ASEXMA esta conversación. Y lo segundo, en términos de estadísticas, prácticamente tenemos cifras de todo lo que sucede con las MIPYMES, qué empleo, cuánto aportan a las ventas, pero esa es una cifra muy fría. Sí, claro. ¿Y por qué no miramos un poquito cómo las personas perciben? Hoy día es imposible pensar en empresas frías. La ciudadanía las percibe, las valora, las quiere, las detesta. Hay una serie de adjetivos que podríamos colocar. Y en ese sentido nosotros quisimos medir un poquito cómo la ciudadanía valora y qué considera positivo o no tan positivo de un segmento de empresas que son la mayoría en nuestro país, que son las MIPYMES. De acuerdo. Y en ese sentido, entre julio y agosto del año 2021, cursamos una encuesta para ir realizando este estudio, la cual tuvo cobertura nacional en todas nuestras regiones y aplicada a mayores de 18 años, logrando un excelente nivel de cobertura en términos estadísticos, un 95% de confianza y aproximadamente un 3,2% de error muestral, llegando casi a los 1000 casos. En ese sentido estamos muy contentos y la idea es poder compartir los principales hallazgos con ustedes. De todas maneras, para poner en contexto lo que pasa con la MIPYME, no solamente en Chile, quiero leer y compartir con ustedes un pequeño extracto de lo que la CEPAM, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, comenta sobre las microempresas y pymes. Las pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial de América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras empresas, factores que afectan su productividad, capacidad capacidad de exportación y potencial de crecimiento. En cuanto al porcentaje, la verdad, esto me llamó la atención y coincide con lo que pasa acá en Chile. Estas unidades económicas representan alrededor del 99% del total de empresas en la región, y dan empleo a cerca del 67% del total de trabajadores. El aporte al PIB
no es muy alto, y eso se da en toda América Latina y el Caribe, dista bastante de la productividad de las grandes empresas. Aquí ya nos da idea, luces, de lo que está pasando con la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Dicho esto, Mauro, leyendo parte del estudio que ustedes realizaron, me hace sentido con la información que ustedes también acaban de recoger, pero ¿qué es lo llamativo? Aquí se recoge de la voz del ciudadano a pie. Y eso para mí tiene un valor tremendo porque es también la percepción general que la ciudadanía tiene sobre las MIPYMES, Mauro. En ese sentido, y tomando palabras que hoy día están en boga, dado que estamos prontos a una elección, que es una frase que yo creo que ha dicho todo el mundo: cómo los políticos se han desconectado de la realidad. Entonces, en esa lógica, yo creo que es valioso conocer la percepción de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien la realidad de Chile no dista de la realidad que tú planteabas en términos de lo que dice CEPAL, entendiendo que en el caso particular de nuestro país las MIPYMES son menos que el 99%, pero sigue siendo la mayor cantidad de empresas, el mayor sector que genera empleo, pero también en términos de venta genera muy poca venta en términos monetarios con respecto a lo que son las grandes empresas. Ya lo vamos a abordar más adelante en términos de foco. Y en ese sentido, yo quiero valorar lo que la ciudadanía dice. Cuando a la ciudadanía nosotros le preguntamos, producto de la pandemia, ¿qué segmento de empresas son las que van a aportar más a ir recuperando el empleo? Dice que son las MIPYME, no la micro, perdón, son las pymes, las pequeñas y medianas, no la micro ni la grande. La pequeña y mediana, prácticamente el 70% de nuestros encuestados dicen, ahí es donde se va a generar el empleo. Entonces, cuando de repente hablamos de cómo focalizamos y cerramos esta brecha de desconexión que decíamos, yo creo que es claro para todos. Y en ese sentido, cuando hablamos de la valoración de las organizaciones más respetadas, las pequeñas y medianas empresas junto con las universidades, lamentable lo digo yo que represento una universidad, puede ser medio ególatra, pero estamos dentro de las instituciones más respetadas. Cuando hablamos de la importancia de generar innovación, nuevos modelos de negocio, abrir nuevos mercados, crecer como pequeñas y medianas empresas, hay un vínculo natural en términos de que las instituciones de educación debemos prestarles apoyo, debemos vincularnos de manera efectiva. Entonces, en ese sentido, y voy a tomar las palabras del gerente de ASECMA, Marcos Illesca, cuando estábamos revisando los resultados del estudio, me decía, mira Mauro, todo lo que dice el estudio, nosotros lo percibíamos, lo sabíamos, el estudio lo viene a validar y por lo tanto para nosotros es muy importante. Entonces, en ese sentido tenemos hallazgos muy esenciales. Cuando nosotros hablamos de, para un mismo cargo, quién paga los mejores sueldos promedio, hay un mito urbano que dice, la gran empresa. No, señores, la microempresa no los paga, pero la pequeña y mediana prácticamente es considerada al mismo nivel que la gran empresa. Entonces, tenemos una valoración de parte de la ciudadanía, que son los que están trabajando en las pequeñas y medianas, que dicen, oye, el sueldo no dista tanto. El ciudadano, cuando le preguntamos a la hora de consumir entre una micro, una pyme o una gran empresa en términos del trato ameno, el trato personalizado, el buen trato, deja a las pequeñas y medianas punteando en nuestro estudio. Entonces, hay una serie de elementos que a nosotros nos hacen reflexionar y decir, bueno, ¿qué pasa con las políticas públicas? ¿Por qué no hay un espacio real a ir mejorando estos sectores o apoyando estos sectores con algunas iniciativas? Y la respuesta es clara, y en ese sentido, dado lo que tú planteabas, cuando nosotros hablamos del nivel de venta, que finalmente es el PIB, y eso nos va a dar espacio a la recaudación, a la generación de riqueza país, las grandes o mega empresas por lejos se llevan la mayor proporción del PIB. Y por tanto, como son poquitas, ante cualquier política pública, para el gobierno de turno, el que sea, es muy fácil intercedir, lograr que generen un cambio, y claramente hay cambios en la economía. En cambio, cuando bajamos a las pymes, está la heterogeneidad, la fragilidad de algunas,
que lograr que la aguja de la economía, como muy bien dice Marco Villesca, que estoy tomando palabras de él, gerente de ASECMA, se mueva, es casi imposible. Tenemos que colocar un tremendo esfuerzo y no vende, perdonando la expresión, para la autoridad de turno en términos de lo que son las cifras macro, que es lo que muchas veces nos gusta estar en la discusión. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir cerrando una brecha muy importante. La ciudadanía las considera dentro de las organizaciones más respetadas a las pequeñas y medianas empresas. La ciudadanía considera que es donde se va a generar el empleo. La ciudadanía las considera, junto con las universidades, de las más respetadas. Considera que deben avanzar en innovación, creatividad, tecnología. Entonces, de repente, estaremos tapando el sol con un dedo, me pregunto yo, ¿por qué no avanzamos? Y en ese sentido, hay muchos más otros hallazgos en el tiempo acotado que tenemos, quizás hacer esta intervención. No, sé, Alfredo, si tú quieres ir avanzando hacia algún punto. Lo que voy a hacer, eso sí, es tomar este estudio, creo que sería muy bueno, este insumo, y se lo vamos a hacer llegar al gobierno de turno, porque aquí hay mucha información tremendamente valiosa para no solamente poner siempre en el discurso a la pyme, sino también darle una bajada mucho más proactiva. Y aquí hay un punto relevante que tiene que ver con la vinculación. Mauro, nos van quedando 4 minutos. Te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuáles serían los principales insumos que tú recoges en cuanto a lo que tiene que, por una parte, focalizar las políticas públicas y por otro lado, mejorar en su gestión la micro, pequeña y mediana empresa? A ver, yo creo que sería muy arrogante de parte de nosotros plantear en qué deben mejorar las pequeñas y medianas empresas. Hoy día yo creo que tienen que sacarle lustre a lo que la ciudadanía les dice. Eso. Les dice, las queremos, las respetamos, sigamos avanzando, consideramos que nos atienden bien. Estoy hablando de la pequeña y mediana. En la micro se nos aleja un poco. Cuando hablamos de buenas prácticas, la pequeña y mediana queda ahí nuevamente, porque la grande se nos pierde en términos de lo que es negativamente lo que es las buenas prácticas. Yo me atrevería a plantear de que debemos aprender a focalizar. Cuando nosotros hablamos de los planes de capacitación o perfeccionamiento, donde tenemos una serie de franquicias a nivel de políticas públicas, muchas veces es genérica. Nosotros no podemos pensar en que la capacitación que necesita una pyme que es proveedora del rubro forestal en Temuco es la misma capacitación de una pyme que es proveedora del sector minero en Antofagasta. Exactamente. Y cuando uno mira, y adicionalmente el aporte que hace esa pyme y finalmente su comprador en términos de PIB es absolutamente distinto cuando nosotros nos vamos al sector turismo, a Caleta Angel. Entonces, claramente estamos tratando de medir con la misma vara a todos y con los mismos incentivos. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de medidas que se han tomado, como fue tratar de frenar la inflación a través de una medida de aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central, que fue, claro, todos los economistas transversalmente dijeron se va a encarecer el crédito. Oye, devolvámonos un poquito, entre la micro, pequeña y mediana, ¿qué tipo de acceso a crédito tienen? ¿Cómo viven en términos de deuda? Entonces, yo creo que debemos bajar un poquito, como dicen los futbolistas, poner la pelota en el piso y focalizar aún más lo que se está haciendo, por una parte, y por otra, entender que, dado los niveles de venta o los niveles de participación de mercado, siempre están expuestas a que los apriete la grande. Entonces, yo creo que cuando nosotros miramos un poco lo que en las preguntas abiertas nos contestaron nuestros encuestados, que hablan de cómo las apoyamos a incluir tecnología. Y cuando nosotros decimos, a ver, ¿cómo las apoyamos a incluir tecnología? Voy a hacer un paralelo. Por ahí una tremenda empresa del retail está tapizada de reclamos porque no fue capaz de entregar los productos en la fecha correspondiente a sus clientes. Sí, claro. Oye, no sé qué porcentaje, pero tremendo, de las MIPYME en nuestro país, a través de medios tal vez no tan tecnológicos, los Uber, los Didi, lograron llegar a sus clientes en la fecha. O sea, cuando hablamos, lograron hacer venta online. Por efectos de que había menos dinero en moneda, todo el mundo hacía transacciones electrónicas. Oye, tuvimos la posibilidad de salir de algunas empresas casi monopólicas. Hoy día tenemos 3, 4 marcas para pago con tarjeta. O sea, yo creo que hoy día la pandemia
no solamente mostró quiénes son las mal valoradas o a quienes la ciudadanía considera que hay que apoyar en la política pública, sino que adicionalmente mostró que tienen una musculatura en términos de adaptarse a la inclemencia del tiempo, lo voy a decir así, Así es. de las MIPYME, que no sé si muchas de las empresas que son consideradas las más grandes o las más top en nuestro país tendrían esa capacidad. Yo creo que ahí tenemos que volvernos y reconocer, por una parte, que gran parte de esas pequeñas y medianas empresas dijeron, ok, o hacemos cambios tecnológicos o nos morimos. Y lo hicieron. Y lo pudieron hacer. O sea, hay musculatura de adaptación. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Y por otro lado, y aquí voy a pasar un comercial, hay más y muchas más MIPYMES que académicos. Hay muchas más MIPYMES que facultades de negocios, que facultades de ingeniería. Por lo tanto, vuélquense a sacarnos provecho, porque además nosotros queremos vincularnos con ustedes. Si bien muchas facultades, y principalmente la Universidad del Paraíso, tienen un trato muy estrecho con algunas asociaciones de pequeñas empresas y cooperativas, creemos que estamos abiertos a entregar más. Y en ese sentido, la invitación, y a través de tu programa lo hago, Alfredo, es que no tengan miedo. Hoy la asociación, voy a inventar, de pescadores artesanales de La Caleta o del Puerto Tanto, tal vez nosotros podamos ver alguna metodología en términos de su modelo de negocio, su comercialización, otras áreas que no es ingeniería industrial, más hacia la química, hacia la biología, conservación de alimentos. Hay soluciones tecnológicas hoy día que estamos experimentando todas las instituciones de educación y yo creo que nos podemos acercar. Y en ese sentido, muchas veces nosotros tenemos acceso a más financiamiento a través de proyectos de investigación que puede ir en apoyo de muchas empresas que hoy día no tienen el financiamiento y están a la espera de que otros hagan el desarrollo tecnológico para implementarlo. Podemos crecer. Eso a grandes rasgos, bien. Alfredo. Estupendo. Yo creo que me tomo de lo último, me encantó esa invitación a vincularse, es lo que nosotros a través de este espacio permanentemente también estamos incentivando. Yo creo que vamos a tener que generar una segunda conversación, Mauro, porque me quedaron ahí varias cosas pendientes de consultar y compartir. Quiero darle las gracias al académico Mauro Grossi Pache, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, que ha compartido parte de los interesantes hallazgos del primer estudio de la percepción ciudadana de la MIPYME, material que ya está disponible. Mauro, ¿dónde la gente podría encontrarlo rápidamente, por favor? www.isi.v.cl, de Ingeniería Civil Industrial. www.isi.v.cl. Ya lo saben, Mauro, gracias por haber estado aquí en CE Chile y bueno, a seguir desarrollando esta vinculación tan importante para el desarrollo económico y social de estas unidades de negocios de nuestro país. Alfredo, muchísimas gracias por la invitación y como facultad y escuela a disposición de ustedes para lo que necesiten. Ya lo saben, toda la información, vamos a en el GC reiterar ahí la dirección para que ustedes también tengan acceso a esta información que es tan sensible para la micro, pequeña y mediana empresa. Lo escucharon aquí, en CE Chile.